Continuando con las clases de Big Data, vamos a seguir con los temas concernientes al programa que se indicó al principio del curso. En esta ocasión tenemos como temas la ingesta, tenemos también el almacenamiento y la limpieza de los datos, que pues de estos temas ya hemos hablado, pero es necesario poder tener los conceptos y ahondar un poquito más en dichos temas. Si hablamos de ingesta de los datos, es el proceso mediante el cual los datos provenientes de múltiples fuentes, háblese diversas fuentes de bases de datos, y entre estas fuentes pues también podemos mencionar bases de datos que sean estructuradas, no estructuradas y semiestructuradas. Y pues también podemos hablar de sensores de IoT que hoy son tan utilizados, y algo muy importante son las redes sociales, que pues de ese tipo de fuente podemos tener un montón de datos que nos pueden servir también en el análisis de Big Data. También tenemos los logs de servidores, APIs y otros sinfín de fuentes de donde podemos nosotros obtener la información. Estos son recopilados, procesados y transferidos hacia un sistema de almacenamiento o procesamiento. Como ya hemos hablado anteriormente, estos sistemas de almacenamiento podemos mencionar el Data Lake y un Data Warehouse. El Data Lake hicimos un ejemplo en alguna de las clases anteriores, por lo tanto ustedes ya conocen cómo realizar uno, y pues que este nos puede servir para la ingesta de los datos. Esta ingesta es un paso fundamental porque permite que los datos estén disponibles para análisis, modelado y algunas otras tareas propias de Big Data. Entonces acá vemos que la ingesta de los datos pues es el paso principal para que nosotros podamos tener los datos disponibles, y luego de esto poder realizar todos los pasos concernientes al análisis de Big Data. Hay tipos de ingesta de datos. Como número 1 podemos mencionar la ingesta batch o por lotes, de la cual platicamos en la clase pasada. Estos datos se recopilan y transfieren en intervalos específicos, por ejemplo, pueden ser cada hora, cada día, cada semana. Entonces, lo que se hace es que se programan para que puedan ser ejecutados en dichos horarios o en dichos días, etc. Algún ejemplo de esto puede ser el procesamiento de registros de ventas al final del día. Por ejemplo, nosotros podemos a través de este tener una recopilación de todas las ventas que se realizaron y que sean procesadas por la noche, por ejemplo. ¿Qué herramientas podemos utilizar en la ingesta batch? Podemos utilizar Apache Scoop, podemos utilizar AWS Glue, y también tenemos Hadoop, que pues es una de las herramientas más utilizadas para este tipo de proceso. Luego tenemos la ingesta en tiempo real, que también le llamamos streaming, y pues de esta también platicamos en la clase pasada. Los datos se capturan y transfieren en cuanto se genera con baja latencia. Un ejemplo de esto sería la detección de fraudes en transacciones bancarias en tiempo real. Cuando hay un fraude, pues se tiene que actuar de forma inmediata, y es acá donde sirve mucho digamos, la ingesta de los datos en tiempo real, porque podemos estar viendo cada segundo qué está pasando con la información y poder actuar de forma inmediata. Tenemos herramientas para esto: Apache Kafka, que habíamos hablado anteriormente, Apache Flink, que también ya hemos platicado, y tenemos AWS Kinesis. Luego de esto tenemos algunos componentes clave para el proceso de ingesta. Entre estos, pues las fuentes de datos, de las cuales platicamos hace un momento. Háblese de las fuentes de donde podemos obtener datos, y pues estas fuentes es donde se generan los datos. Por ejemplo, un ERP puede ser uno de los sistemas que nos generen mayor cantidad de datos, los sensores, las APIs, etc. También podemos hablar de los middleware o agentes de ingesta, que son los intermediarios que capturan y trasladan los datos. Esto lo podemos hacer por medio de Kafka, o también podemos utilizar Logstash.
Luego tenemos el destino, que va a ser el lugar donde se ha almacenado o se procesen los datos. Acá podemos mencionar los data lake, los data warehouse, plataformas en la nube. Y luego tenemos como componente clave la transformación y la limpieza. Algunos sistemas aplican filtros o transformaciones básicas durante la ingesta, por ejemplo, la normalización de los formatos. Eso es algo muy importante porque muchas veces los datos no vienen normalizados y pues hay algunas plataformas que ya nos ayudan con esto de forma automática, mientras que hay algunas otras plataformas que nosotros tenemos que realizar estos pasos para dejarlas normalizados. Luego tenemos algunos desafíos comunes en la ingesta de los datos, que de esto pues ya hemos platicado anteriormente, pero ahora lo estamos relacionando con la ingesta de los datos. Tenemos la escalabilidad, de la cual ya sabemos que es una característica principal de Big Data y es que tengan la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos a medida que aumentan las fuentes. La baja latencia, especialmente crítico en casos de streaming. Debe haber una baja latencia en estos casos. Luego tenemos garantía de calidad de datos, evitar duplicados, corregir errores y manejar datos inconsistentes. Esto pues ya lo relacionamos con la limpieza de los datos. Y luego tenemos la seguridad y privacidad. Asegurar que los datos se transmiten de forma segura y se respeten las normativas vigentes, como por ejemplo la GDPR. Entre estas normativas pueden haber normativas de la empresa, pueden haber normativas externas e incluso normativas a nivel país, etcétera, etcétera. Y todo esto también debe ser comprendido en cuanto a la ingesta de los datos. Luego tenemos el almacenamiento de datos en Big Data. De esto habíamos platicado un poco, pero acá vamos a volver a tocar el tema. Se refiere a cómo se organizan, guardan y gestionan grandes volúmenes de información de forma eficiente, permitiendo el acceso, procesamiento y análisis rápido. Dado que los sistemas tradicionales de bases de datos no son suficientes para manejar los altos volúmenes, variedad y velocidad que serían las 3 Bs que forman a Big Data, ¿verdad? Y a los cuales se refiere Big Data. De los datos en Big Data se utilizan arquitecturas y tecnologías especializadas. De las arquitecturas platicamos en la clase pasada, por lo cual pues ustedes ya conocen qué tipo de arquitecturas son las que se utilizan en cuanto a Big Data y tienen mucha relación con el almacenamiento de los datos. En cuanto al tipo de almacenamiento de datos, podemos mencionar los data warehouse, de los cuales ya habíamos platicado anteriormente, mejor conocidos como almacenes de datos. Es un sistema estructurado para almacenar datos históricos organizados en tablas y esquemas. Y esa es una de las características principales de que Data Warehouse hace referencia a datos históricos. Este es optimizado para consultas SQL y análisis complejo. A través del Data Warehouse podemos procesar consultas súper enormes y que nos pueda responder de forma inmediata. En cuanto a los usos, tenemos reportes empresariales, análisis OLAP, que pues es una de las características básicas en cuanto a Data Warehouse. Y pues tenemos ejemplos de herramientas como Amazon Redshift, tenemos Google BigQuery y Snowflake. Luego tenemos el Data Lake, que también le podemos llamar lago de datos. Almacena datos de su formato original. Pueden ser estructurados, semiestructurados o no estructurados, y esa es una de sus características más importantes. Este debe ser escalable y es económico, pero necesita procesos adicionales para transformar los datos. Es decir, que las herramientas que utiliza debe utilizar algún otro tipo de proceso para hacer la transformación y luego el análisis de la información. En cuanto a sus usos, tenemos análisis avanzado, inteligencia artificial y ciencia de datos. Entre los ejemplos de las herramientas puedo mencionar Amazon S3, Azure Data Lake, del cual pues ya realizamos un ejemplo de este. Tenemos Hadoop HDFS y así sucesivamente. Luego tenemos otro tipo de almacenamiento y estamos platicando de los Data Mart, que es un subconjunto de un data warehouse enfocado en un área específica del negocio. Por ejemplo, podemos tener un data mart
para ventas, un data mart para marketing y así sucesivamente. Lo que hace es que facilita el acceso rápido a los datos relevantes para un departamento en especial y no tener que consultar los grandes volúmenes de información o toda la data total. Y luego tenemos bases de datos no SQL, que son diseñadas para manejar datos no estructurados o semiestructurados. Soportan alta escalabilidad y tolerancia a fallos. Por eso, este tipo de bases de datos son muy utilizadas para el almacenamiento de la información cuando se habla de Big Data. Entre los tipos que ya habíamos mencionado anteriormente, tenemos documentales como MongoDB y CouchDB. Tenemos clave valor como Redis, Amazon DynamoDB. Y tenemos grafos, por ejemplo, Neo4j, Amazon Neptune. Y por último tenemos las columnares que podemos mencionar, Cassandra y HBase. Estas son algunos de los ejemplos que se pueden mencionar con respecto a este tipo de bases de datos. Luego tenemos también como parte primordial del almacenamiento las arquitecturas. Si hablamos de una arquitectura on-premise o local, estamos hablando de que los datos se almacenan en infraestructura propia del negocio. Hay empresas que prefieren tener una infraestructura on-premise para poder tener el manejo total de la información y no depender de ningún proveedor para manejar dichos datos. Por eso es que pueden tener mayor control, pero requiere altos costos de mantenimiento y escalabilidad limitada, porque se tiene que invertir cada vez que queramos escalar por la cantidad de los datos. Luego tenemos también el almacenamiento en la nube, que hoy en día pues es una de las arquitecturas más utilizadas y menciona que los servicios son gestionados por proveedores como AWS, Azure o puede ser Google Cloud. Ofrece escalabilidad bajo demanda, pero depende de una conexión a internet estable y esa es una de sus desventajas. Pero pues como ahora el internet es tan importante y en toda empresa pues ya tienen la redundancia en cuanto a internet, esta parte pues ya no es una desventaja. Tenemos como ejemplo Amazon S3, Google Cloud Storage. Luego tenemos el híbrido. Híbrido hace una combinación de almacenamiento local y en la nube para equilibrar el control y la flexibilidad, que es una de las formas que se está ahora dando y se está recomendando más para las empresas. En cuanto a su uso, pues los datos sensibles pueden pertenecer en local, mientras que el resto se aloja en la nube y ese es tal vez el patrón que más se utiliza hoy en día. Luego entramos al tema de la limpieza de los datos en Big Data. Este es uno de los procesos más importantes en cuanto al análisis de datos. Para decir que nosotros vamos a empezar a hacer un análisis de datos, tenemos que tener una limpieza en los datos. No podemos procesar los datos tal como fueron ingestados o capturados en su momento. Por lo tanto, deben ser analizados, revisados y pues también hacer una limpieza sobre ellos. Este es un proceso crítico que consiste en identificar y corregir errores, inconsistencias y valores irrelevantes en grandes volúmenes de datos para mejorar su calidad. Dado que los datos provienen de diversas fuentes y con diferentes formatos, es común que contengan valores faltantes, duplicados, errores de formato, ruido o inconsistencias que podrían afectar los análisis y la toma de decisiones. Esto de que hayan datos duplicados es una de las características que más se encuentran en cuanto a los datos, debido a que como vienen de diversas fuentes, muchas veces se repite la información y es ahí donde la limpieza de los datos se tiene que hacer uso de ella para poder dejar los datos de una forma consistente. En cuanto a la importancia de la limpieza de los datos, podemos mencionar que esta lo que hace es que mejora la calidad del análisis. Datos sucios generan resultados imprecisos o sesgados y no queremos eso en el momento de hacer un análisis. Aumenta la eficiencia de modelos de la inteligencia artificial y machine learning. Por lo tanto,
es importante la limpieza de los datos. También la limpieza de los datos evita errores de interpretación. Inconsistencias pueden llevar a conclusiones erróneas debido a que, por ejemplo, hay información incompleta y esto puede arrojar algún tipo de resultado que va a afectar en alguna conclusión o toma de decisión cuanto al análisis de los datos. También optimiza el almacenamiento y procesamiento. Al reducir las redundancias, podemos dejar menos data, pero data consistente, no data que se esté duplicando en diversas fuentes. Entonces, por eso es que la limpieza de los datos suele ser una tarea muy importante del análisis de los datos. Ahora, tenemos pasos para poder realizar el proceso de limpieza de datos. Y como primer paso tenemos la detección de valores faltantes. Y esto es algo que se tiene que revisar una vez ya se haya realizado la ingesta de los datos. Entonces empezamos a hacer una detección de valores faltantes. Se identifican datos ausentes en columnas importantes, por ejemplo, pueden ser los precios o las fechas, que estos campos pueden llegar a convertirse en muy importantes dentro del análisis de la información, dependiendo a qué tipo de empresa nos estamos refiriendo. Entre las acciones que podemos hacer están eliminar registros con demasiados valores faltantes, completar con valores predeterminados, promedios o interpolaciones. Los promedios suelen utilizarse para poder agregarse cuando faltan los valores, ¿verdad? Entonces podemos agregar el valor promedio del conjunto de datos para poder llenar esos espacios faltantes. El siguiente punto o punto número 2, tenemos la eliminación de datos duplicados, que es un paso demasiado importante. Se debe considerar que los registros idénticos o casi idénticos pueden introducir sesgo en nuestros resultados finales. Es recomendable usar herramientas para encontrar y eliminar los duplicados. Luego de eso tenemos la corrección de errores de formato y tipos de datos. Esto es algo muy primordial porque en diversas fuentes pues la información puede venir con un formato diferente. Entonces dice que podemos tener errores en la representación de datos, por ejemplo en las fechas en diferentes formatos. Eso es uno de los mayores errores que suele pasar dentro del análisis de datos, y lo que debemos de hacer es darle un formato a todo, el mismo formato. También en cuanto a los números están mal formateados, algunos puede ser que traigan, si estamos hablando de números con punto decimal, unos que traen un decimal, 2 decimales, 3 decimales e incluso puede que no traigan decimales. ¿Qué acciones podemos hacer? Estandarizar formatos, por ejemplo, día, mes y año para fecha, y convertir tipos de datos, ¿verdad? También hacer conversiones de tipos nos pueden ayudar mucho para dejar los datos estandarizados. Luego tenemos la detección y manejo de valores atípicos. Esto también le llamamos outliers. Detectar datos que están muy por fuera del rango esperado. Por ejemplo, un precio de 1 millón para un producto común es un dato erróneo que nosotros podemos identificar como un dato atípico, ¿verdad? O un valor extremo. También lo podemos llamar si estamos platicando ya en términos estadísticos. Analizar si se trata de errores o si los outliers son relevantes para el análisis. Entonces, si vemos que ese dato nos está perjudicando en cuanto al análisis de la información, también podemos nosotros hacer una eliminación de ese dato, en caso de que solo fuera uno, para que no nos afecte en el análisis de toda la información, y lo podríamos agregar como una observación que se encontró un dato con un cierto valor que se tomó como un valor atípico y por lo tanto se decidió eliminarlo del conjunto de datos, porque eso puede causar algún tipo de ruido en cuanto a nuestro análisis. Luego tenemos el filtrado de los datos relevantes. Identificar y eliminar columnas o registros que no aportan valor. Por ejemplo, algún tipo de log innecesario. Sabemos que en los logs hay un montón de información que muchas veces es información que nos puede servir,
pero hay un montón de información, metadata, que pues en muchos de los casos esto puede ser irrelevante o innecesario. Entonces debemos hacer el análisis, verificar qué información no es útil para nuestro análisis. ¿Qué acciones podemos tomar? Remover características redundantes o irrelevantes para optimizar los análisis. Luego tenemos el otro paso, sería normalización y estandarización de datos. La normalización, escalar datos numéricos para que queden en el mismo rango, por ejemplo, de 0 a 1. Estandarización, asegurar que los datos sigan un patrón común, por ejemplo, unidades métricas frente a imperiales, que todos los datos tengan la misma estandarización. Eso es lo importante de tomar en cuenta en cuanto a este punto. Luego tenemos enriquecimiento de datos. Para poder cumplir este paso, lo que se debe hacer es incorporar información adicional útil como fuentes externas o datos calculados. Por ejemplo, podemos añadir datos demográficos a un dataset de clientes, ¿verdad? Algo que nos puede ayudar para poder otorgarnos más información y de esa manera podamos tener más filtros, por ejemplo, o podamos tener más información sobre una columna y de esta manera podamos o nos puede ayudar para determinar algún tipo de decisión o conclusión en cuanto a los datos. Para las herramientas que se utilizan para la limpieza de los datos, podemos mencionar Hadoop y Spark, utilizados para limpiar grandes volúmenes de datos en entornos distribuidos. También podemos hablar de Python, específicamente de Pandas y NumPy, que son herramientas de manipulación de datos con funcionalidades avanzadas de limpieza. En este caso podemos hablar de la función de DropNA y de FillNA en Pandas para manejar valores faltantes. También R nos puede dar herramientas para poder hacer una limpieza de los datos, y este R es muy utilizado en la limpieza de datos estadísticos. Por ejemplo, podemos utilizar las funciones de na.omit o podemos utilizar la función de subset, ¿verdad? Hay algunas otras dependiendo de cuál sea el objetivo que nosotros queramos realizar. Asimismo, podemos encontrar algunas otras herramientas o funciones propias de R. Luego tenemos otra herramienta llamada Talent Open Refine. Son plataformas visuales para transformación y limpieza de datos, que es un poco más sencillo poder encontrar la información y poder hacer esta limpieza. Facilitan el trabajo con datos en diferentes formatos, por ejemplo CSV, JSON, etc. Luego tenemos SQL, que también se puede tomar como una herramienta para limpieza de datos, utilizado para limpiar datos almacenados en bases relacionales, como por ejemplo las funciones de delete from y update para eliminar y modificar registros erróneos. También lo podemos tomar como herramienta para la limpieza de los datos. En cuanto a los desafíos de la limpieza de los datos, podemos mencionar el volumen, que es complejo limpiar grandes cantidades de datos en poco tiempo, y esa es una de las más grandes desventajas que tenemos en cuanto a la limpieza de los datos. La variedad, los datos provienen de múltiples fuentes con diferentes estructuras, y esto pues ocasiona que nosotros tengamos un problema en este caso y nos tardemos más en hacer la limpieza de los datos. La velocidad, la limpieza debe realizarse rápidamente, especialmente en sistemas de procesamiento en tiempo real, y ese sí es un verdadero problema porque la limpieza pues cuesta mucho estar realizando el proceso en caso de que la información sea demasiado extensa. Automatización, diseñar pipelines de limpieza automática que minimicen la intervención manual. Este puede ser una de las soluciones que nosotros podemos crear para poder realizar una limpieza de datos de una forma automática, y pues para eso podemos hacerlo en diversas herramientas que nos pueden ayudar con el proceso.
Hay algunas buenas prácticas también para la limpieza de los datos, entre las cuales podemos mencionar definir reglas claras de validación según las necesidades del negocio, documentar los cambios realizados para auditar y reproducir el proceso, automatizar procesos repetitivos mediante scripts y herramientas especializadas, validar los resultados con pruebas de calidad antes de usar los datos para análisis. En cuanto a la limpieza de los datos, podemos mencionar que es esencial en Big Data para asegurar que los modelos y análisis basados en estos datos sean precisos y útiles. Si no se realiza correctamente, se puede generar un impacto negativo en las decisiones estratégicas, por lo que este proceso debe ser una parte integral de cualquier pipeline de datos. En este caso podemos mencionar que las empresas muchas veces ya tienen normativas para la limpieza de los datos, ya saben qué datos no van y qué datos sí van en el análisis de la información. En dado caso, pues esto ya se ha dado con anterioridad, toda la ingesta de los datos, el análisis, etcétera. Solo cuando se tiene que analizar bien es cuando los datos pues no se han tomado en cuenta anteriormente y son datos nuevos. Es decir, en cuanto a tablas nuevas, en cuanto a información nueva o fuentes nuevas de donde se esté obteniendo la información, o por ejemplo que las empresas estén acostumbradas a utilizar un tipo de ingesta batch y luego se pasen a una ingesta en tiempo real. Esos cambios bruscos pues pueden ocasionar también que el análisis previo a esto pues se tarde un poco más a la primera vez y pues luego crear reglas para poder aplicarlas en todo momento o en el momento que se vaya a necesitar la información para el análisis de datos. Entonces, en esta clase se toma en cuenta la parte de la ingesta de los datos, almacenamiento de los datos y también la limpieza de los datos, de lo cual las primeras dos ya habíamos hablado un poco en las clases anteriores, pero pues acá se complementan algunos temas relacionados a este y que también la limpieza de los datos no se había platicado anteriormente y se vuelve algo bien importante para el análisis de los datos. Ahora bien, tenemos la tarea para esta semana y en cuanto a la tarea tengo dos opciones. Ustedes pueden elegir cualquiera de las dos. Una sería hacer un resumen de la clase y esa sería la tarea para esta clase número 6. Y la número 2 sería o hacer un ejemplo de limpieza de datos utilizando R o alguna otra herramienta. Pueden hacer un resumen y entregar su tarea o pueden hacer un ejemplo de limpieza de datos usando R o alguna otra herramienta y con eso estarían completando su tarea, ¿verdad? Para que ustedes elijan qué es lo que quieren hacer y así se puedan ganar sus puntos de esta clase que estamos presentando el día de hoy. Y pues eso sería todo por esta clase y si cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, si me hacen favor de hacérmela saber y pues realicen su tarea. Si necesitan más tiempo me comentan, con mucho gusto se les está otorgando. Eso sería todo por esta clase, gracias por su tiempo y nos escuchamos en la siguiente clase.